Bien, vamos a continuar con la clase de micosis profundas endémicas y a continuación vamos a hablar entonces sobre la coccidioidomicosis. La coccidioidomicosis es también conocida como enfermedad de Posadas porque justamente fue Posadas, un médico, quien la describió por primera vez en nuestro país en el año 1892. Posadas observó las lesiones que estaban que presentaba un soldado que provenía de la provincia de Chaco. Le llamó la atención ese tipo de lesiones que encontraba en este individuo y fue el que primeramente describió entonces a estos microorganismos. En un principio, por el parecido que tenían con los coccidios, que son protozoos, se la llamó justamente coccidioido porque similaban a los coccidios y luego de distintos estudios se lo incluyó como un hongo, que es como persiste hasta el día de hoy, clasificado taxonómicamente. La enfermedad tiene como característica la de ser de curso agudo, que generalmente es un curso benigno siempre y cuando el paciente tenga un estado de inmunocompetencia adecuado. En algunos casos se limita solo al aparato respiratorio, cursa como una enfermedad respiratoria leve que pasa por desapercibida, generalmente en los individuos que viven en las zonas endémicas porque hay una inmunización pasiva, pero en algunos pacientes con estado de inmunocompetencia que esté deteriorado, es decir, con inmunosupresión, puede llegar a tener un curso crónico o generalizado. Acá hay que hacer una diferencia con respecto a las otras patologías que estuvimos viendo hasta el momento, y es que justamente coccidioides tiene la característica de poder infectar a pacientes que sean, entre comillas, sanos, de manera que debemos ser cautos cuando estamos manejando las placas de cultivo o el material de estos hongos, porque la infección se produce de acuerdo a la cantidad de inóculo que estemos inhalando, que estemos recibiendo. De manera que esta es una patología que se va a presentar siempre en relación al tamaño de inóculo que estemos recibiendo. Si las personas o los animales son normales en cuanto a su estado inmunológico, pero reciben o inhalan un inóculo alto, con alta carga de estos microorganismos, puede desarrollar la enfermedad. Por eso hay que estar realmente muy atentos cuando se manipulan las muestras o este tipo de microorganismos. También se la conoce a la coccidioidomicosis como reumatismo del desierto, porque tiene como características la de presentar lesiones en las articulaciones pequeñas de los miembros superiores o inferiores en el caso de las personas, o en el caso de los miembros anteriores o posteriores si estamos hablando de animales. ¿Cuáles son los agentes etiológicos? Bueno, hasta no hace mucho tiempo se consideraba que solamente era el coccidioides inmitis el agente etiológico de la coccidioidomicosis. Luego, y gracias al avance de las técnicas moleculares, se pudo conocer que en realidad hay otra especie, que es el Coccidioides posadacea, y esta especie es la que se encuentra en nuestro país, en Argentina, ¿sí? Y se reserva entonces Coccidioides inmitis para las coccidioidomicosis que se encuentran en Estados Unidos o en Centroamérica, por ejemplo. Otra de las características de coccidioides es la de ser un hongo termodimorfo. Acá debemos tener en cuenta que el hongo va a presentar diferente macro y micromorfología de acuerdo a la temperatura en que se encuentre en desarrollo. Así, por ejemplo, tenemos que a temperatura ambiente, es decir, 25 o 28 grados, el hongo desarrolla una fase micelial con la formación de artroconidios, y estos artroconidios son estructuras muy características y es la forma en la que ingresa al organismo. Después vamos a verlo en las siguientes diapositivas. Y luego tenemos otra temperatura, que es la de 37 grados, que simula lo que ocurre en el hospedador, o en el animal, sea el animal o la persona. Y aquí lo que ocurre es la formación de férulas. Fíjense que no estamos hablando de una forma de levadura, que era lo que sí veíamos para histoplasma o para el caso de Sporotrix shenki, que lo vimos en la APO anterior. Entonces recuerden que es un hongo termodimorfo que tiene la capacidad de desarrollar a 25-28 grados, sea en el ambiente o en una placa de cultivo si la sometemos a esa temperatura, como un hongo micelial con la formación de artroconidios. Y por otro lado, una vez que ingresa al organismo o lo llevamos en una estufa de cultivo a 37 grados, ocurre la formación de férulas, que es la forma que tiene para permanecer dentro del organismo del hospedador, sea este un animal o una persona. ¿Cuáles son las zonas endémicas de esta patología fúngica?
Se reconoce que la coccidioidomicosis es endémica en todas las áreas desérticas que abarcan la región sudoeste de los Estados Unidos, sigue todo lo que es el cordón montañoso de la zona oeste, o sea, abarca desde Estados Unidos, Centroamérica y todo Sudamérica por el lado oeste, que justamente tiene que ver con climas desérticos que tienen como característica la de poseer suelos que son secos, arenosos, con temperaturas frías durante la noche y cálidas durante el día, y estas son las zonas ideales en donde se puede aislar el hongo a partir del medio. En Argentina se lo aísla en la región centro-oeste del país hasta la provincia del Río Negro, de manera que vamos a tener casos de coccidioidomicosis principalmente en las zonas de Catamarca, San Luis, una porción de Santiago del Estero y así hasta Río Negro. Esto tiene que ver entonces con las características geográficas y climáticas de esta región de la zona oeste de nuestro país. Veamos cuál es el ciclo de vida de coccidioides. Recordamos que los artroconidios, esas estructuras pequeñas, estaban en el medio ambiente y pueden permanecer inclusive por debajo del suelo hasta 60 centímetros. Esto es importante para que ustedes lo tengan en cuenta porque en las provincias que mencionamos que están en la región oeste del país, en general los brotes de esta infección se dan cuando ocurre la remoción de los suelos por construcciones, en donde con las palas mecánicas producen una remoción de la tierra. Estos artroconidios se vehiculizan por el aire y es la manera entonces que llegan hasta los hospedadores, sean animales o sean personas, ingresan por vías nasal y allí pueden quedar acantonados en mucosa nasal, que es el primer filtro, o progresar a través de los pulmones y luego hacia el resto del organismo, en donde generan la infección. Recuerden que siempre la forma de ingreso al organismo para las personas o para los animales va a ser la vía inhalatoria. Por eso es muy importante en personas que viven, en personas y en animales que viven en las regiones endémicas, tener precaución con este tipo de vía de ingreso al organismo. O en el caso, por ejemplo, de personas que van a visitar, o sea, que van a hacer turismo a las zonas endémicas, cuando los invitan a ir a lugares de cuevas para visitas y demás, recuerden de utilizar una protección facial para evitar la inhalación de una cantidad importante de inóculo, porque eso es lo que justamente los puede infectar. Una vez que ingresan entonces los artroconidios por vía nasal al organismo, atraviesan todo lo que es la barrera pulmonar. Si el individuo es un individuo inmunocompetente, generalmente cursa, como les había comentado, como una forma respiratoria leve que va a progresar a hacerse diseminada en el caso de que el individuo esté transitando algún estado de inmunosupresión o que el inóculo haya sido lo suficientemente importante como para generar esta infección. En el caso de que se produzca la infección diseminada, lo que ocurre es la formación de las esférulas, que son esas estructuras que se formaban a 37 grados, es decir, la temperatura corporal, y que tienen como características, se las llama en primer lugar como esferas de prima infección, porque son las que se forman primero y tienen un tamaño importante, de 40 a 60 micras, así que son bastante importantes en cuanto al tamaño y son fáciles de reconocer si las miramos al microscopio. Estas esférulas o esferas maduran, es decir, van aumentando de tamaño hasta que en un momento se rompe la pared y se liberan todos los propágulos que están en el interior y estos nuevamente vuelven a ser infectantes, de manera que se explica así entonces la forma en que se disemina en el organismo y lo complejo que es realizar después el tratamiento y que la evolución, una vez que se diseminó la enfermedad, que la evolución en algunos individuos puede ser de curso fatal. Aquí vemos dos piezas de necropsia, riñón y vaso obtenidos de un marsupial con coccidioidomicosis, en donde se ven claramente las lesiones granulomatosas, que son de un color más blanquecino, más amarillento. Ustedes, para hacer el diagnóstico definitivo, deberían tomar entonces estas lesiones y llevarlas al microscopio para hacer la observación directa y luego el cultivo. Pero fíjense que todas las piezas están tomadas e invadidas prácticamente por estas lesiones granulomatosas que no son patognomónicas, o sea, esto tienen que tenerlo también presente, este tipo de lesiones le pueden dar otras patologías, de manera que es imperativo que ustedes hagan la observación microscópica y además el cultivo para hacer sí el diagnóstico definitivo de la patología.
Acá nuevamente pueden observar el mismo tipo de lesiones granulomatosas en un pulmón de un perro, de manera que todo esto les sirve como material para tomar la muestra y para luego procesarla en el laboratorio y arribar así al diagnóstico definitivo de la enfermedad. Habíamos comentado que coccidioides tiene una especial predisposición o predilección por las articulaciones, las pequeñas articulaciones de las patas y de las manos, y aquí vemos justamente en un canino de raza grande, cómo es que se producen las lesiones óseas. Si ustedes ven la radiografía que está sobre la derecha, tomo prácticamente la última falange, la falange de este dedo, en donde provoca una osteólisis, es decir, toda una reabsorción ósea, que hay que hacer el diagnóstico diferencial con lesiones tumorales. Algo que les quería comentar es que la coccidioidomicosis suele presentarse en caninos de raza grande, de crecimiento rápido y de raza grande. Pero la característica también es que afecta a los perros jóvenes, no afecta a animales grandes de edad, de manera que es una buena forma de hacer un diagnóstico diferencial con las lesiones tumorales, ya que en general todo lo que sea tumores o cánceres lo van a encontrar principalmente en pacientes de edad más añosa, no en los pacientes jóvenes. En este caso, entonces, la coccidioidomicosis en los caninos se presenta, el tipo óseo, se presenta principalmente en los caninos jóvenes. Eso es para que ustedes lo tengan en consideración. En esta diapositiva lo que vemos son las lesiones que causa coccidioides en los pacientes de medicina humana. Vemos acá las lesiones óseas en la mano y por eso se los llama justamente las artralgias del desierto. ¿Por qué del desierto? Nuevamente porque la zona endémica está limitada a las zonas de clima desértico, todo lo que es la región de la costa oeste del continente americano. Fíjense ustedes en la mano de este paciente cómo están totalmente inflamadas, ¿sí?, por las lesiones artríticas, y cuando vemos en la placa radiográfica también, ¿sí?, las lesiones ocurren principalmente a nivel de las articulaciones, del mismo modo que habíamos visto en la diapositiva anterior lo que ocurría con el canino. ¿Cuáles son los pasos del diagnóstico micológico? Antes de comenzar a hablarles del diagnóstico micológico, en realidad yo lo que quiero es mencionarles y recordarles que este tipo de hongos debe ser manejado con mucho cuidado. Y cuando hablo de mucho cuidado me quiero referir a que debe ser procesado en cabinas de bioseguridad. Esto tiene que ver con lo que justamente les había comentado al principio, la posibilidad de que infecte a una persona que sea inmunocompetente, porque va a depender del tamaño del inóculo. Por eso, si ustedes están frente a la sospecha clínica de un caso de coccidioidomicosis, lo ideal es que lo deriven a un centro de referencia o a una universidad en donde puedan realizar este tipo de estudios, este tipo de diagnósticos, porque cuentan con el equipamiento adecuado. En el caso de que sus laboratorios estén debidamente equipados con cabinas de bioseguridad y que ustedes cuenten con la vestimenta de protección personal y los elementos de protección personal para procesar las muestras, entonces los pasos serían la observación microscópica directa en fresco, que es como lo hacemos siempre. Es decir, podemos utilizar inclusive el hidróxido de potasio porque eso nos permite visualizar a las esférulas presentes en los tejidos o en los líquidos a partir de los cuales ustedes tomaron las muestras, o bien realizar distintas tinciones que van a magnificar la estructura de la esférula para que nosotros la podamos visualizar sin ningún problema. El otro paso es el cultivo del microorganismo. La muestra entonces la vamos a procesar y la vamos a cultivar tanto a 28 como a 37 grados porque la idea es recuperar el hongo en el cultivo. Pero recuerden nuevamente, hay que hacerlo bajo estrictas normas de bioseguridad. Ustedes deben protegerse para no estar expuestos a los propágulos de este hongo que sí pueden ser infectantes aún en individuos que no sean inmunocomprometidos. Recuerden que esto depende del inóculo que están inhalando, que están recibiendo en el momento de procesar al microorganismo. Por eso es prioritario que ustedes se protejan debidamente. El otro paso es la inmunoserología, que si bien es una prueba que se realiza en medicina humana, a lo mejor tiene algunas limitaciones para que se lleve a cabo en los laboratorios clínicos de medicina veterinaria. Aquí vemos las esferas de primoinfección. Recuerden que están en el material que nosotros obtenemos a partir de las muestras. Como habíamos comentado, pueden llegar a tener hasta 90 micras. Son estructuras importantes y son fácilmente visibles.
En su interior contienen una cantidad de esférulas, o sea, de pequeños propágulos, que son los que se van a liberar cuando se rompe la estructura y van a ir a infectar nuevos sitios dentro del organismo. Recuerden que tanto Posadacea como Inmitis son indiferenciables micromorfológicamente, por lo tanto la diferenciación entre ambas especies se realiza únicamente con técnicas de biología molecular. Ustedes en el laboratorio, acompañados de lo que es la anamnesis y el cuadro clínico, pueden decir que están frente a un caso de coccidioidomicosis y luego definirán con técnicas de biología molecular si la especie es Posadacea o si la especie es Inmitis. ¿En qué casos van a hacer este tipo de diferenciación? Bueno, principalmente cuando tengan alguna mascota que no es originaria de nuestro país, que no es originaria de Argentina, sino que es ingresada al país por compra, ¿sí? O que viene a lo mejor con algún turista que viene con su mascota desde el exterior. Cuando digo el exterior me estoy refiriendo puntualmente a Estados Unidos o Norteamérica. Por eso es importante que ustedes tengan presentes que la diferenciación entre Posadacea e Inmitis debe hacerse con técnicas de biología molecular. Aquí vemos un cultivo de Coccidioides posadacea a 28 grados. Recuerden que es la forma en que se encuentra en el ambiente, una forma micelial, y que se caracteriza por la formación de un micelio velloso, blanco, que es hialino. Tanto el anverso como el reverso de la colonia no tienen pigmentos oscuros, y esto es lo que se obtiene en un agar saburó con el agregado de antibiótico para frenar la biota bacteriana contaminante y con el agregado de cicloheximida, que recuerden que era un antifúngico que se utiliza para frenar todos los hongos ambientales que puedan estar presentes en la muestra. Algo que nuevamente les recuerdo es que el alto riesgo biológico que tiene manipular estas muestras. Si nosotros esto lo procesamos en una placa de Petri, esta muestra, al abrir la placa de Petri, lo que conseguimos es que todos los conidios, los artroconidios se aerosolicen, y si no estamos debidamente protegidos, eso lo vamos a inhalar, de manera que todo lo que sea sospechoso de coccidioidomicosis no debe procesarse en placas, debe procesarse en tubos para evitar justamente el riesgo de esa aerosolización y salida de los artroconidios hacia el ambiente. Esto, por favor, espero que lo tengan siempre presente. Si nosotros tomamos una porción de esa colonia a 28 grados y la miramos al microscopio, lo que vamos a observar es la presencia de artroconidios, que son estas estructuras que ustedes ven en la foto y que presentan como unas separaciones, unos lugares que están completamente hialinos y que tienen que ver con ¿qué? Con que una parte de la célula cede su contenido citoplasmático a otra célula, se deshidrata, por eso queda como una parte hialina, como transparente, y genera entonces estas estructuras que se llaman artroconidios o clamidoartroconidios, que son unas estructuras más bien como de resistencia y de propagación. Estas estructuras, una vez que están en el ambiente, se van cortando en pequeños artejos, ¿sí? O pequeñas porciones, y son las que nosotros inhalamos, o los animales, y son las que ingresan por vía aérea a nuestro aparato respiratorio o al aparato respiratorio de los animales, y luego a partir de allí pueden desencadenar entonces la infección. En esta diapositiva lo que podemos ver es una inmunodifusión, las bandas de identidad que ocurren entre el antígeno y anticuerpo. Lo que ocurre es que no no se debe utilizar como una prueba única de diagnóstico. ¿Por qué ocurre esto? Porque muchos animales que han estado en contacto con el coccidioides en el ambiente ya tienen tienen una inmunidad pasiva, justamente por estar en contacto en pequeñas cantidades de inóculo durante mucho tiempo, de manera que esta técnica en realidad puede servirnos para hacer un screening o un monitoreo para ver si el hongo está presente en el ambiente. Pero por sí sola, es decir, solamente basándonos en una inmunodifusión, no podemos utilizarla como una prueba de diagnóstico. Debemos acompañarlas entonces con la observación directa del microorganismo, el cultivo y por supuesto las lesiones en el individuo. Con esta diapositiva terminaríamos la segunda parte. Hagan otro pequeño descansito y luego pasamos entonces a la tercera parte de la APO número 7.